el mercado y a la sociedad de permitirme estar en este curso trayendo algunos temas que son parte de nuestra experiencia acá en el Perú. Soy el doctor Eduardo Botuso y me da mucho gusto estar con ustedes en esta y en las otras charlas que tengo que hacer inmediatamente después. Para nosotros es importante que conversemos sobre varias condiciones en lo que se llama enfermedades tropicales. Pero quiero insistir de que estas son, ustedes verán que ya, digamos, los trópicos ya no son el límite que tenemos para enfermedades de este tipo. Entonces, el día de hoy yo quiero traer a ustedes este tema que es tan importante y veamos por qué es importante, ¿no? Anecdóticamente, déjenme decirles de que el mundo reconoce cómo ha ido creciendo, fíjense en la tasa, cómo ha ido creciendo hasta el 2007, porque antes no se tenía bien registrado, no había tantos casos, y es importante mirar esta condición. Sin embargo, después del 2007 ha habido muchas cosas más. Fíjense que para la OMS ya para el 2017 comienza a preocuparse de manera importante para el número de personas que habían involucradas, el número de personas en riesgo. Ya habían 50 millones de casos por año con 20.000 fallecidos. O sea, se comienza a reconocer la enorme magnitud. Y en las Américas, después del 2007, en la siguiente década ya hay 15 millones. O sea, las Américas comienza a ser un área muy importante y donde el número de casos severos no era tan alto y el número de fallecidos era 8.500 para toda la década. Cuando uno mira las áreas que hay en ese tiempo, prácticamente estaba en la región andina con Colombia, que en esa época manejaba un número bien elevado, y el cono sur, donde básicamente eran los casos brasileños, que sorprendentemente tenían una baja tasa de mortalidad en general para esta condición. Esto es lo que se reportaba después de esta segunda década. Pero ¿qué cosa pasa de ahí en los últimos 7 años? Primero, que comienza a aumentar el número cada vez más creciente y se comienza a extender. Fíjense que solamente en 2024, o sea, este año, en los primeros 2 meses ya se detecta más del 250% de crecimiento. Y el 90% de casos reportados en las Américas están en 3 países, Brasil, Paraguay y Perú. O sea, esta es una situación muy importante. Fíjense, cuando he comenzado a desarrollar esta diapositiva, habían 31.000 casos en el Perú, pero en los 2 primeros meses ya habían 32 fallecidos. Es un número elevado, mientras que en Brasil, con 1.100.000, porque en Brasil prácticamente tienen 50.000 a 100.000 casos por semana, o sea, es una cifra enorme. Sin embargo, el número de casos fallecidos de ellos son mucho menor que los casos del Perú. Y esto es un poco lo que pasa en el Perú todos los años. No había un número grande hasta que comienza a aparecer, después de la pandemia, aparece este número de casos notable. Fíjense, durante la pandemia incluso el Perú fue uno de los pocos países que reportaba casos de dengue en algunas áreas. Pero miren que para fines de febrero ya teníamos una cifra muy elevada de 34.000 con 44 fallecidos el día que se ha hecho este reporte. Y lo que es importante es que cuando uno mira lo que pasa en el Perú, todas estas zonas rojas son los distritos con dengue, que son zonas típicamente selváticas de las áreas tropicales. Pero fíjense la costa del Perú, que es una zona desértica hasta Lima y después la zona de Ica, donde están las líneas de Nazca y Paracas. Toda esta zona se afecta de manera importante y cada semana se ha repetido la situación. No hay en los Andes, o sea, estos vectores no llegan a estar en un sitio confortable ahí. Y la otra cosa es que cuando uno mira los sitios más graves corresponden a estas zonas, fíjense, a estas zonas de sitios graves, que son las mismas zonas que hace años hubo dengue en el Perú, en esta área que es una zona desértica prácticamente, y en esta área que es una zona amazónica. Después vamos a buscar la explicación de esto. Y finalmente, cuando se estudia los casos de dengue, hay más mujeres que hombres de manera importante,
sin embargo, la mortalidad está repartida entre hombres y mujeres, especialmente personas mayores. Y aquí aparece, básicamente, como digo, hombres y mujeres, la tasa es muy parecida, a pesar de que hay más infección en mujeres, pero la edad importante es arriba de los 60 años. Hay que mirarlo eso porque estos son los famosos grupos de riesgo. O sea, aquellas personas que frente a una enfermedad viral pueden terminar en cuidados intensivos y fallecer. Sin embargo, este grupo de adultos en edad económicamente activa también los afecta de manera notable. Y esto corresponde a personas que fallecen porque tienen más o menos las mismas condiciones que hemos visto con la pandemia del COVID. Obesos, personas con enfermedades asociadas, con secuelas de múltiples fallas de órganos, etc. Estos pacientes hacen una forma severa y los niños, especialmente los niños malnutridos, parasitados de áreas tropicales. ¿Y qué cosa pasa en Argentina? Que era un país que solamente tenía la zona tropical de Argentina en la frontera con Paraguay. Comienza a reconocerse que muchas zonas comienzan a tener. Fíjense que para el 1 de marzo ustedes ya reportaban 120.000 casos y tenían 79 fallecidos. Pero ya no era solamente la zona tropical, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Plata comienzan a señalar un aumento notable de casos en relación al 2023. Estas son las notas que aparecen recientemente en los boletines epidemiológicos. Y por supuesto, ¿por qué ocurre esta situación? Este profesor argentino que está en Estados Unidos comentaba pues, que se debe a múltiples factores: cambio climático, lluvias, zonas de adherencia a las normas como fumigación o eliminación de reservorios. Y esto pasa ya el 25 de marzo, es decir, el 25 de marzo ya subieron el número de casos. Entonces tienen un número de casos de 135.000 prácticamente, la mayoría de ellos son autóctonos de la zona donde están, y la incidencia pues sube a 321 casos por 100.000 habitantes. Los dengues graves son 0.21, pero ya no hay 79, ahora hay 106, o sea, en 2 semanas el número de fallecidos ha subido de manera importante. O sea, esta realidad además nos lleva a algunos sitios que casi hay ciudades. O sea, en Buenos Aires, anecdóticamente esta semana, una chica peruana que va a hacer turismo a Buenos Aires viene y al tercer día le puedo diagnosticar que tiene dengue adquirido en Buenos Aires. No salió de Buenos Aires. O sea, comienza a encontrarse de que esto es una situación nueva para la gente de Argentina, especialmente para los porteños. Entonces comenzamos a preocuparnos mucho más de todo lo que pasa en toda la Argentina. ¿Por qué sucede eso? Primero, porque el cambio climático no es solamente una alegoría, un canto al aire, no. El cambio climático hace que los artrópodos, los insectos que transmiten esa situación, tienen un periodo de incubación corto y por lo tanto su vida se extiende más. La segunda cosa es que comienzan a migrar hacia zonas geográficas nuevas, ya no solamente están en las áreas tropicales, sino lo que está pasando en Argentina, que es un modelo cómo se ha extendido. Ahora algunos vectores comienzan también a transmitir esta condición. Los arbovirus comienzan a adaptarse a nuevos vectores. Y finalmente las lluvias generan pues, el cambio propicio para el desarrollo de larvas, y muchas veces los viajes comerciales también llevan mosquitos de un lado a otro. Esto es muy cierto en los buses, en los camiones, en algunos sitios de los ríos, en la parte de abajo de las barcazas se llenan de mosquitos y esos llevan de un lado al otro esta condición. O sea, como ven, el cambio climático nos induce a una serie de situaciones. Entonces, los arbovirus, que son virus RNA, debe recordarse que siempre requieren un huésped. El huésped son pájaros. Y finalmente que requiere un vector, que son los mosquitos. Esto es cierto para todos los arbovirus. Y lo que es importante es recordarse que hay una transmisión biológica en vertebrados que son picados por artrópodos que son hematófagos. Esta es una condición importante. Y otras veces hay una transmisión transovárica en estos insectos
y entonces tienen un ciclo muy alto de poder seguir afectando al ser humano, que es un huésped afectado de manera intermedia, ¿no? Entonces estos son puntos claves, y aquí aparece un insecto que es importante, la Aedes, porque una de las medidas que hay es hacer una vigilancia del índice aédico, o sea, cuánto Aedes hay en cualquier sitio, porque la Aedes está en muchos lugares, pero arriba del 5% dentro de esa población, y muchas veces está focalizado, aparece este que es el gran enemigo. Sorprendentemente, la Aedes nos transmite, por lo menos en América Latina, 4 virus: el dengue, la fiebre amarilla, chikungunya y zika, que serán parte de mi segunda conferencia. Pero lo que es importante es que la Aedes se ha diseminado por áreas tropicales y subtropicales. Es antropofílico, incluso llega a alturas como de 2300, o sea, zonas serranas, andinas, que no son muy altas, también son fuertes. Sin embargo, en el Perú, cuando son sitios más altos, no llega. Dos conceptos que son importantes: las larvas se ponen en aguas limpias. O sea, este es un insecto que pone sus huevos en aguas limpias, no en aguas sucias. Y ese es un tema importante. Pero lo segundo que es importante es que pican durante el día, no pican durante la noche, a diferencia de otros insectos que transmiten malaria u otras enfermedades. Por lo tanto, tenemos que vigilar esta condición, o sea, digamos, no tener agua limpia donde se reproduzcan y no ser picados durante el día. Esas son las medidas de salud pública rápidas. Debe recordarse que la incidencia de dengue ha ido aumentando, pero también la incidencia de forma severa. ¿Y por qué hay eso? Recuerden bien que hay 4 serotipos. Cuando uno hace dengue de un serotipo, mantiene su inmunidad para ese serotipo y está protegido, pero no está para los otros. Por lo tanto, teóricamente uno podría hacer 4 veces dengue. Desde ahora le comento 2 cosas que son importantes. Cuando uno tiene por segunda vez dengue, su cuadro clínico es más severo. Eso se estudió mucho en el Asia hace muchos años, donde el segundo dengue era mucho más severo que el primero. Y es por eso que cuando uno mira la mortalidad en Asia frente a la mortalidad que hemos tenido siempre en América Latina, es totalmente diferente. Allá afecta mucho a los niños pequeños, entonces estos niños se afectan temprano. Y cuando viene el segundo dengue, estos chicos hacen formas más severas. Y esto nos está pasando en algunas áreas de América Latina donde ya hubo dengue y después ha habido un segundo dengue. Por lo tanto, de nuevo, si vamos a buscar vacunas, tenemos que buscar vacunas que tengan los 4 dengue para ser protegidos. Concepto importante, y este es un poco la estructura del virus que se usa para métodos diagnósticos de esa infección. Esta es una situación bien reconocida por todos, es decir, esto es lo que pasó en el año 30, se fumiga en toda América Latina por la malaria en los años 50, 60, y este impacto hace que desaparece la malaria de muchos sitios, pero se quedan algunos focos de Aedes, y finalmente aparece en 2002, ya comienza a inundarse de nuevo las Américas con una presencia, incluso ustedes ven aquí en Argentina, una cantidad notable de zonas tropicales comienzan a ser afectadas por el Aedes. Esto solamente para mencionar de cómo entre nosotros hemos tenido circulaciones de varios virus durante todo el tiempo, es decir, algunas veces incluso en 2001 también tuvieron ustedes circulación de este dengue, después ha habido otras migraciones de otros dengue, y finalmente entonces tenemos experiencias en todo, sobre todo en esta zona de América Latina, de tener múltiples exposiciones a través del tiempo. Entonces, ya tenemos esa condición, ya sabemos que algunas personas van a ser formas más graves, que los fallecidos van a estar en las condiciones de grupos de riesgo. Entonces, el tiempo de incubación normalmente es menos de 7 días, pero se estima que hasta 2 semanas todavía uno puede tener dengue. La mayoría de personas tienen formas asintomáticas, no saben que han tenido dengue, pero después tiene un cuadro febril como cualquier otro, tienen fiebre y pasa solo, hasta que llegamos al dengue clásico, al dengue hemorrágico, y las complicaciones mucho menos frecuentes como el dengue con shock y otros síndromes
menos frecuentes. El dengue clásico es el que queremos enfatizar, es aquel que viene con fiebre, que tiene unas mialgias severas y un dolor de cabeza muy intratable. O sea, los pacientes en los primeros 2 días tienen un dolor de cabeza que les llama la atención, y les llama la atención el dolor de los ojos. El dolor retroocular es otro signo importante a diferenciar con Zika, con chikungunya, con leptospirosis, etc. Pero esta enfermedad se reconocía que era la fiebre quebrantahuesos, porque la gente se siente peor que una gripe y tenía este sinónimo de fiebre quebrantahuesos porque tenía una mialgia severa. También muchos de estos pacientes comienzan con artralgias en los hombros, en los codos, en las rodillas, y después que pasan estos 3 a 5 días de fiebre, normalmente pasan un descanso, y ya el tercero, cuarto, quinto día recién aparece un rash, que puede ser que la cara se le ponga roja, pero después comienzan a tener una reacción que voy a presentar una foto sobre esta condición. Y este rash comienza a ser pruriginoso, o sea, los pacientes se comienzan a quejar de un rash en las palmas, en las plantas. Y claro, la diferencia con una sífilis secundaria es que estos pacientes se rascan y les pica mucho, mientras que la sífilis secundaria no pica y no molesta. Manifestaciones hemorrágicas cuando ya comienzan a aparecer algunos niveles de complicación o el torniquete test positivo. Aquí debo mencionar que no deja secuelas. La mayoría de veces no hay secuelas. Algunas veces van a haber reacciones inflamatorias post-dengue. Por ejemplo, estamos viendo lesiones oculares, uveitis. Algunas veces uno ve, digamos, lesiones cutáneas que son vasculitis pequeñas post-dengue. En general no deja secuelas, pero sí deja la situación de que ya uno tuvo dengue y que debe protegerse para la siguiente. También aparecen algunos pacientes con este síndrome parecido al post-polio, fatiga, debilidad, se sienten débiles, cansados, etcétera, después que han pasado el dengue. Normalmente los pacientes de nuevo tienen este flash, esta lesión cutánea. También tienen dolor en la garganta, que parece muchas veces un cuadro de mononucleosis infecciosa, y algunas veces tienen náuseas y vómitos, que lo vamos a conversar, que es un parámetro de un índice de pronóstico malo. Si ustedes miran esto podría ser un síndrome febril agudo con pequeños focos hemorrágicos. Aquí leptospirosis o dengue es un diagnóstico diferencial muy importante a mirar. Y aquí siempre recuerden eso, porque dengue se maneja de manera sencilla, pero la leptospirosis, mientras más temprano vemos un antibiótico beta-lactámico, los pacientes van a ir mejor y no llegar a las formas graves que no tienen un buen pronóstico. Este es lo típico, lo que llamamos un mar rojo con islas blancas, ¿no? O sea, pocas enfermedades producen un rash así tan difuso, tan importante, que se ve en esta zona. Por ejemplo, como ustedes ven en esta persona, todo está enrojecido y tiene esas lesiones blanquecinas que los hacen casi inconfundibles. Algunas veces en chikungunya se puede ver una cosa parecida, pero es mucho menor que lo que ustedes ven en este caso. Se puede hacer, pues, la prueba de torniquete. Hay que buscar si el paciente está sangrando. Las mujeres pueden quejarse de un sangrado vaginal inesperado, y uno puede examinar también que tienen una hepatomegalia discreta. Esas son algunas de las cosas cuando ya el paciente comienza a salir de los 3 o 5 primeros días de fiebre, porque eso no sucede el primer día, sucede como el cuarto o quinto día. De nuevo, con la presencia de COVID, yo aquí quiero mencionar que la diferencia está en el dolor retroocular, en la molestia abdominal, mientras que en COVID uno tiene más molestias respiratorias. Ambos pueden dar diarrea sorprendente, o sea, eso sí pueden tener diarrea. Ambos pueden tener leucopenia, pero nosotros estamos viendo que las formas más agudas el paciente comienza con leucopenia. Los libros normalmente dicen leucocitosis, comprendiendo linfocitos, pero nosotros estamos viendo una leucopenia de 2.000 leucocitos, 1.500 leucocitos de entrada, y la trombocitopenia no aparece en los primeros 2 días. La trombocitopenia aparece el cuarto o quinto día, y ahí es donde uno comienza a vigilar el hematocrito y las plaquetas. Entonces, en las pruebas de laboratorio hay que mirar, pues, si hay neutropenia o no,
si hay una leve trombocitopenia. Por ejemplo, si uno tiene un cuadro febril y que es un diagnóstico indiferenciado, las plaquetas nos pueden ayudar, igual que el examen de orina. Cuando uno ve un examen de orina un poco anormal, con todo esto uno dice esto parece leptospirosis. Cuando uno ve esto y no encuentra eso, si no encuentra leucopenia severa con plaquetas un poco bajas, uno ya pone dengue muy adelante. Es importante, se puede dar el virus, pero se pueden hacer pruebas como MS1, que es para nosotros el método más interesante. Aquí recordar que la temperatura comienza a bajar y aquí es donde comienza uno a tener hematocritos cada vez más altos porque uno está comprometiéndose cuando ocurre esta migración del plasma hacia los tejidos adyacentes, uno se hemoconcentra. Y de nuevo, en las fases iniciales, buscar NS2 es el elemento importante y ya la serología aparece más tardío. Por lo tanto, este es un método, diríamos, que pasa después de 8 o 10 días de fiebre. Entonces, los cuadros febriles iniciales son deshidratación y hay que realmente bloquearla, fiebre muy alta y algunas veces, especialmente en los niños, mucho malestar con dolor de cabeza y algunos llegan a tener convulsión. Pero lo que es más notable es esta migración que hay del plasma, de las proteínas y de las plaquetas hacia los tejidos adyacentes, produciendo una concentración y sorprendentemente no es que se han consumido las plaquetas, sino han migrado de manera importante y por lo tanto el tratamiento va a ser, digamos, en resolver ese problema. Esto es lo que la OMS todavía define como dengue hemorrágico, trombocitopenia de menos de 10 a la quinta. Lo importante es que hay una extravasación plasmática y entonces ustedes comienzan a tener hemoconcentración. O sea, el paciente puede tener 50 o 45 en la fase más severa y ustedes lo comienzan a hidratar y comienza a bajar. Entonces el hematocrito y las plaquetas son temas muy importantes. Esta extravasación plasmática puede producir ascitis, pero sobre todo produce derrame pleural derecho y eso se ve de manera ocasional. Y entonces es importante que ustedes vean que uno mejora y hasta con fiebre, con malestar y después pasa 1 o 2 días que está muy bien y viene la segunda ola como pasa en leptospirosis y en otras enfermedades. Entonces hay un aumento de la permeabilidad capilar, comienza a crearse este hematocrito que comienza a subir porque se está concentrando y en ese momento aparece esta transferencia plasmática que es el daño importante que ocurre con dengue y comienza a haber leucopenia. Sin embargo, nosotros hemos visto leucopenia muy temprano, ¿no? O sea, ustedes tienen un paciente con fiebre con 2000 leucocitos, realmente uno debe poner siempre la opción inicial de que esto parece ser el inicio de dengue. Y normalmente el derrame pleural derecho es un tema importante. Y ahora casi no se habla del dengue hemorrágico, ahora se habla de signos de alarma. Y esto es un poco una contribución que hizo el grupo de América Latina, especialmente los colombianos y los puertorriqueños. Lucho Villar fue uno de ellos, que insistía mucho en esta condición, porque esta es una condición que permite el manejo más cuidadoso, porque antes había un gran miedo, venía un dengue y todo el mundo se preocupaba de tener bolsas de sangre en todo el banco de sangre, etc. Y se olvidaban de una cosa simple, que era el manejo de estos pacientes de todo lo que estaba pasando, porque la hemorragia es un evento muy raro, no es un evento que ocurre con frecuencia como uno hubiera creído, más bien hay hipotermia y comienzan a chocarse los pacientes, son pacientes que entraron a fases graves y ahí pues tienen hipofibrinogenia, está prolongado el PT, tienen un incremento de los productos de degradación de fibrina, etc. Y algunos de ellos comienzan a hacer estas lesiones de falla ya multiorgánica, hepatitis, pancreatitis, y de vez en cuando aparecen formas severas de sangrado. Estas son las cosas que más ocurren porque recuerden bien que esta migración plasmática es un evento que uno no lo detecta fácilmente si es que no sigue de manera adecuada la presencia de hematocritos y hemoglobina. Déjenme pasar con ustedes 2 experiencias peruanas intensas. Esto fue lo que pasó
por ejemplo, en Loreto, en la capital, es Iquitos, y estos eran todos los casos que ellos tenían, vigilaban este número de casos y cómo se fue agotando el sistema. Y esto hacía que esto se volvió un hospital de emergencia y entonces teníamos un número elevado de pacientes. Se ponía esta situación porque en los primeros 3 o 4 días los pacientes pueden tener a ellos cerca y picar a otras personas y afectar, y por eso se usaba este sistema de protección. Ellos tuvieron, digamos, muy rápido 22.000 casos y hubo 18 defunciones con una letalidad de 0.08 por cada 100 casos y una letalidad en pacientes hospitalizados 0.62. Este es otro grupo que aparece en la ciudad de Piura, en el norte del Perú, que hubo una inundación extraordinaria con unas tormentas totalmente inesperadas. Y aparte de la leptospirosis que tuvimos ahí, después que viene la fase de seca, comienza a aparecer una gran presencia de mosquitos y aparece el dengue ahí. En ese caso ellos también tuvieron, estos son los casos que ellos mantuvieron, pero de manera muy rápida. Y entonces ustedes ven la proporción de casos por 100.000 habitantes y las personas mayores eran los más afectados. O sea, el número era menor, pero la proporción era mayor. Y cuando uno mira las formas clínicas, comienzan ellos a ver, ustedes ven las formas del dengue grave, cómo comienza a aparecer de manera creciente y cómo el número de pacientes comienza a aumentar, el número de fallecidos. O sea, esto es un poco lo que hemos tenido en muchos años. Entonces, en esta zona mucha gente ha tenido dengue y ahora que vamos en la segunda vuelta grande, estos comienzan a tener una nueva condición importante. Entonces, por eso es que se ha usado con mucha precisión, digamos, los signos de alarma. Los signos de alarma, pues, básicamente, esta migración plasmática hacia alrededor de todos los tejidos, un poco menos las formas de hemorragia, pero finalmente aparece una falla multiorgánica. Ahora, desde el punto de vista clínico, ¿qué cosa hace uno? Lo primero que nosotros hemos encontrado y que está bien reconocido es la presencia de vómitos importantes en los pacientes. O sea, los pacientes hacen fiebre, están con náuseas, vómitos, pero eso pasa al segundo o tercer día. Pero al cuarto o quinto día, cuando siguen con vómitos importantes o tienen dolor en el hipocondrio derecho, son 2 signos importantísimos. El tercero, que estén confusos. Pero estos 3 signos, más la posibilidad de hemorragia en la nariz o hemorragia cuando se cepillan los dientes, a ustedes lo deben poner en la advertencia. Hay un sistema que algunos países han usado, que es hacer ecografía del hígado y la vesícula. Y ahí uno lo que ve es un edema importante del hígado, o ve la vesícula totalmente hinchada de hematosis, o ve un derrame pleural derecho. Esos ya son elementos claves para decir que el paciente está evolucionando mal, o sea, ya se está produciendo esta hemoconcentración y se está saliendo todas las proteínas y todo lo que sucede hacia los espacios externos. Entonces, medidas clínicas simples nos pueden ayudar a hacer diagnóstico de lo que sería signos de alarma, o sea, con quienes nos debemos preocupar. Porque estos pacientes, yo siempre digo que en realidad no deberíamos tener fallecidos por dengue. O sea, sin embargo, cuando vemos por grupos etarios, la tasa de mortalidad sigue siendo importante. Aparecen hombres y mujeres mayores de 60 años, pero también aparece en los adultos jóvenes que tienen características de alto riesgo, diabéticos, obesos, personas que han tenido enfermedad pulmonar crónica, cardiópatas, pacientes en diálisis, pacientes que están en inmunosupresión, etc. Entonces, ¿cómo se trata? Esto se trata de manera muy simple. No hay antibióticos que sirvan, no hay drogas antivirales contra el dengue, y finalmente lo que hay es solamente fluidos. Y entonces hay soluciones isotónicas o plasmas. Habitualmente damos, como todos usamos acetaminofén, paracetamol. Esta medida preferimos no usar antiinflamatorios. Y finalmente lo que es importante es poder seguir a estos pacientes, sobre todo los pacientes que se nos pueden morir, o sea, estos pacientes de alto riesgo, mayores de 60 años, mujeres embarazadas,
personas que tienen algún grado de inmunosupresión. Entonces los tratamientos son relativamente simples, es como hidratar rápidamente a personas para inducir una diuresis rápida, y estas son parte de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de dar un tratamiento agresivo, ir mirando los hematocritos para seguir a estos pacientes, pero lo más importante también es mirar el volumen de orina que el paciente requiere. Por eso es que, digamos, los fluidos endovenosos en estas personas son soluciones isotónicas, y eso es importante porque digamos, uno comienza a dar estas soluciones y el hematocrito comienza a bajar. No es que esté sangrando, sino que están cambiando esta hemoconcentración a un valor normal. Y les insisto de que el manejo de 2 o 3 días son claves para salvar la vida de estas personas, porque nadie debería fallecer de dengue porque se pudiera prevenir si llegamos temprano. Las embarazadas, como otras enfermedades infecciosas, y tenemos más de 8 enfermedades de influenza, tuberculosis, brucelosis, fiebre tifoidea, COVID, etc. Las mujeres embarazadas tienen un alto riesgo de ir mal, no solamente por la lesión sobre el feto, sino sobre la lesión sobre las gestantes. Las gestantes pueden fallecer por esta condición. Entonces, el control de dengue, como hemos visto, tiene que ver con el manejo de vectores. Si no hay insectos, no hay dengue. O sea, el manejo integrado y controlar los vectores, controlar el medio ambiente, estas son cosas que son difíciles porque muchas veces la población no quiere que dejen poner insecticidas en determinadas áreas, otras veces no quieren que entren a sus casas por temor a que les roben, etc. Hay mucha desconfianza y hay poca aceptabilidad de esta condición. Finalmente hay que prestar atención al manejo de estos pacientes. O sea, la mayoría de los pacientes van a ir bien, pero siempre hay que poner las lupas y prender los faros cuando estamos frente a una persona que podría ir mal en ese momento. Las pruebas de laboratorio son relativamente simples, por supuesto, usted puede hacer muchas pruebas, pero si diríamos, ok, tienen solamente para gastar $10 por paciente, pues hacer plaquetas y hacer hemograma y hematocrito todos los días y le miraría el volumen de orina y por último le haría densidad urinaria si no tuviera dinero. Si estoy en un sitio aislado, la densidad urinaria es un parámetro muy bueno de función renal. Si el paciente entra en falla renal, la densidad que es 1010, y usted le da más líquido, igual sigue ese paciente está fallando. Pero por supuesto, si tienen análisis, mejor que mejor. La otra cosa es la comunicación social, es decir, cuando la población se niega a participar, por ejemplo, que hay que tapar los sitios de agua, que las piscinas tienen que echarle cloro, que las lagunas tienen que ser trabajadas siempre, etcétera, que en los cementerios nosotros tenemos el uso de flores, esa agua representa pues una gran fuente de tener insectos y alrededor de los cementerios aparece el dengue, etcétera. Todas esas cosas la población tiene que saberlo para que ayude a controlar esta condición. Bueno, también hay otras maneras de controlar y que tenemos que ir aprendiendo, que son las vacunas contra el dengue. Déjenme mencionar este artículo que salió hace años sobre la eficacia de una vacuna tetravalente que se hacía en Asia. Aquí quiero recordar que en Asia se hacía en población menor de 9 años, o sea, porque en Asia el dengue aparece en fase muy temprana y demostraron que la respuesta era adecuada, etc. Y en América Latina, acá está el Medellín, pero también hay de todos los países, sobre todo acá la mayoría son colombianos, pero hay de varios países en el cual, ¿qué cosas demostraron? Aquí ya se estudiaron niños mayores porque no había niños menores de 5 años con dengue. ¿Qué se encontró esta vacuna? ¿Qué es la vacuna que sacó Sanofi Pasteur? Fíjense la eficacia. Para serotipo 1, 50, para serotipo 2 solamente 42%, serotipo 3, 74 y 77. Muy bien, quiere decir que su protección global era alrededor del 60%. Pero lo que es importante es que la eficacia para hospitalización fue 80% y finalmente para severidad fue 95%. O sea, claramente esta era una vacuna de lo más interesante que fueron los primeros estudios que salieron. Muy bien, esto fue la buena noticia.
Entonces, no se había usado en menores de 9 años en América Latina porque no había esa condición. Los estudios no dieron información sobre personas mayores de 60 años porque eran excluidos y finalmente eran 3 dosis en un año. Eso fue un poco las primeras cosas que ocurren. Sin embargo, ocurrió un fenómeno importante. Este estudio tenía un seguimiento a largo plazo. Y en Filipinas comenzaron a notar que después del 4 al 5 año, los chicos vacunados comenzaron a tener una tasa que le llamaba la atención de severidad y fallecían. Y entonces, esto no se encontró en los estudios de América Latina. Entonces no se sabía qué cosa había pasado. Y entonces, realmente uno de los temas que hay es que a pesar de que disminuían y se controlaban, había menos protección para el grupo 2, había poca protección en niños menores de 9 años, solamente 45, pero lo que es importante es que cuando se realizaron la serología, antes de entrar, se revisó. Y entonces los que tenían serología negativa al comenzar, o sea, nunca habían estado expuestos al COVID, resulta que tuvieron una protección menor. ¿Y eso qué significaba? Que la vacuna era como el primer dengue. Y cuando después de varios años venía el dengue como enfermedad y le transmitían, para ellos era un segundo dengue y por eso es que tenían una forma más severa. Y eso le quitó mucha popularidad porque ahora se pediría que los pacientes antes de vacunarse deben saber su serología, si son negativos o positivos, cosa que desde el punto de vista de salud pública pues es una mala decisión. Y entonces eso ha sido un problema serio que hizo de que Sanofi no pusiera tanto énfasis después de descubrir esta situación que además le causó un gran problema legal en Filipinas, que hasta ahora deben estar discutiendo políticamente eso. Entonces, lo primero que hay, que ambas vacunas, tanto de esta vacuna como la vacuna de Takeda, son virus atenuados que contienen los 4 serotipos. Una cosa que es importante es que esta vacuna ha sido licenciada en América Latina, en varios países y en Estados Unidos, que además se tienen que usar 3 dosis, cada una en 6 meses, o sea, un año tienen 3 dosis. Y lo que es importante es que la prevención debe estar relacionado a haber tenido previamente una infección de dengue, o sea, tener serología positiva. Mientras que esta vacuna de Takeda resulta que solamente son dosis en 3 meses, pero que además previene a varios grupos etarios, pero además puedes tener o no exposición previa y los resultados son parecidos. O sea, esa es una situación importante. De todas maneras, lo que se sabe ahora es que después de casi 5 años la protección sigue siendo 60%, tiene muy buenos resultados para varias de estos. Sin embargo, con dengue 2 su protección no ha sido del todo buena y la información sobre dengue 4 no se pudo terminar porque no tenían suficientes pacientes. Las molestias son similares en cuanto a molestias de dolor en el sitio de inyección, mialgias, etc. Son muy similares en ambas vacunas. Y recientemente, hace unas semanas, apareció un estudio que ya conocíamos, que es el Instituto Butantan, con el NIH de Estados Unidos. Han desarrollado una vacuna, también una vacuna viva atenuada que tiene las 4 especies de dengue, los 4 tipos, en la vacuna. La diferencia es que esta es una sola dosis. Y la segunda diferencia es que las respuestas iniciales fueron iguales, igual que Takeda, hubiera o no hubiera tenido antes, o sea, dengue. O sea, uno no requeriría eso. Sin embargo, este estudio tiene una restricción importante que incluso ha sido discutido también en Argentina por un grupo de expertos, es que el dengue 3 y el dengue 4 en este estudio no hubo pacientes. O sea, en Brasil en ese tiempo había solamente dengue 1 y dengue 2 y no había 3 y 4. Por lo tanto, la vacuna ha demostrado ser bastante buena con una sola dosis, seguidos a 3 años para personas con o sin historia de dengue, pero protección del 1 y del 2. No hay información para el dengue 3. Entonces, como ustedes ven,
aquí podemos mirar lo que está pasando, ¿no? Están en fase 3 actualmente, ya está siendo aprobada en algunos sitios, o están en fase de aprobación. Aquí las edades de participación han sido diversas, por ejemplo, de Cavaxi, de Sanofi, fueron jóvenes, adolescentes, esto pasó también en Takeda, pero último de Butantan, han entrado todas las edades, es una sola dosis, aquí son 2 dosis y acá son 3 dosis. Hay que hacer, digamos, pruebas de anticuerpos antes, sí, no, y esto no se sabe todavía, o sea, aparentemente los resultados del único estudio publicado demuestran que no había un cambio importante que la protección de Sanofi estaba acá, la protección de Takeda está acá, bastante similar, pero fíjense que ambos tienen problemas con dengue 2, acá todavía es mejor, pero después cuando se habla de hospitalización, acá está la prevención por hospitalización, de nuevo el de Takeda tiene, digamos, una situación interesante. Acá todavía el estudio Butantan todavía no tiene datos sobre hospitalización, así que desde ese punto de vista es un poco lo que se reconoce, ¿no? Yo creo que en general tenemos una oportunidad de conocer, digamos que también hay vacunas y que probablemente, ahora, ¿a quién va a vacunar? Esto no va a ser una vacuna nacional, esto va a ser una vacuna regional que va a tener un mapa muy claro y va a tener que afectarse a los sitios donde hay, o sea, donde no hay, no vale la pena, es decir, ninguna de ellas, por ejemplo, ha sido recomendada para viajeros, salvo que uno vaya a un sitio donde hay mucho dengue, pero en general las vacunas son adecuadas, todavía faltan datos, hay que insistir en hacer más investigación para tener más datos, pero es una medida de control. Entonces, en resumen, yo quería mencionar que dengue es una condición, digamos, severa, que ha crecido en el mundo, que ha crecido sobre todo en las Américas, que la extensión de los cambios climáticos nos han traído una serie de nuevas situaciones, nuevas áreas con dengue, nos ha traído unas formas clínicas más extensas y más severas, estamos viendo cada vez más complicaciones, el número de fallecidos ha ido aumentando, pero que sorprendentemente ya tenemos vacunas muy pronto y que además con un manejo relativamente simple uno podría controlar y reducir la mortalidad. Y para eso hay que educar a la población que cuando hay un brote tiene que ir temprano al médico, de hidratarse de manera adecuada y no dejar que uno se deshidrate y comiencen a haber estos cambios importantes, y que con medidas simples como hacer hematocritos y hacer hemogramas con plaquetas realmente nos ayudan muchísimo. Y si además vigilamos el volumen urinario, fíjense que esta es una manera más simple de tratar. Por eso yo siempre digo, cuando trato de enseñar el manejo de dengue, el manejo de dengue es relativamente simple, es decir, es tener cuidados y seguir a los pacientes de cerca, especialmente los pacientes de alto riesgo. Lo que pasa es que algunos pacientes llegan en mala condición y ahí llegan con falla multiorgánica, etcétera, y entonces ya estamos manejando no solamente dengue, sino todas las complicaciones de una falla multiorgánica. Bueno, yo con esto quiero terminar mencionando de que dengue es una de las tantas enfermedades que siendo tropicales se salieron de los trópicos y ahora ustedes lo tienen en muchas áreas, como ha pasado en muchos sitios.